están los libros, todo está en los libros. Todo, todo, todo está en los libros, todo está en los libros, todo está en los libros. Todo, todo, todo está en los libros. Buenas noches. Es mexicano de Puebla. Nació en el seno de una familia de inmigrantes italianos. Cumplirá 70 años pocos días antes de que empiece la primavera de 2003. Estudió Derecho. Publicó su primer relato, Tiempo cerrado, en 1956. Cuenta ahora en su historial de escritor con 5 novelas y 7 libros de cuentos, además de otros títulos no estrictamente narrativos. Ha traducido más de 50 obras. Ha recorrido el mundo. Ha conseguido, entre otros, los premios Herralde de novela aquí en España y el Juan Rulfo a toda su obra allá en México. Dirige talleres y seminarios de literatura en su país y en este, y quizá en otras partes. Sus libros han sido sistemáticamente publicados en España por la editorial Anagrama y Enera para México, y pese a ello yo tengo la impresión de que aquí en la península ibérica, aunque no desde luego en su país de origen, no es aún tan conocido como merece. Todo se andará, y para eso, para andar, para ir haciendo camino con él a lo largo de las vueltas y revueltas del laberinto de la literatura, vamos a tener hoy a Sergio Pitol con nosotros durante todos y cada uno de los minutos de Negro sobre Blanco. Buenas noches, Sergio. Buenas noches. Gusto de verte y gratitud por tu presencia, Sergio. Gratitud a ti por tu invitación, Fernando. Vamos a ver, Sergio. Tu último libro, que apareció el último otoño, es este, El viaje, publicado por Anagrama. Hablaremos del libro a lo largo de esta conversación, pero ya en la contraportada de este libro aparece la palabra regocijo. Dentro del libro también aparece varias veces la palabra regocijo, y ayer, husmeando en mi biblioteca, me encontré con este viejo libro tuyo publicado en México, Asimetría. Lo abrí y me topé con una dedicatoria de tu puño y letra que dice: para Fernando Sánchez Dragó, con gran envidia de sus viajes y regocijo por su fama. Sergio Pitol, Berkeley, abril 1981. Regocijo es la palabra que mejor define tu literatura, o por lo menos la que mejor define la tercera etapa de tu narrativa. Mira, no había yo pensado que repitiera yo todo esto, este sustantivo. Pero para mí la literatura, la narración, los ensayos, el estudio, si no me deja un gozo, si no me deja un placer, no trabajaría yo en estas cosas, ¿no? Quizá la vida también, a pesar de los manchones inmensos que ensucian el presente, el pasado, todo esto, siempre encuentro un gozo por viajar, por ver algo, por pensar, por recordar amigos, por recordar amores, por anotar una cosa que de alguna manera podría serme útil para una novela o para un cuento. Entonces yo creo que si está esto de regocijo, es por esta propensión al placer. A la literatura entendida como gozo. Como bueno, gozo. Que conste que la palabra regocijo no solo la utilizas tú, la utiliza también tu editor, la utilizan tus críticos, la utilizan tus lectores, porque yo creo que efectivamente tu literatura provoca regocijo en el lector. Yo he dicho antes, o mejor dicho lo has dicho tú en realidad, que en tu narrativa hay 3 etapas. La última sería la parodia, la caricatura, la jubilosa ferocidad del papel decisivo del humor en ella. La anterior sería, bueno, la de tu llegada al Distrito Federal, los viajes, la universidad, el camino del corazón, en definitiva. Y la primera sería una etapa más severa, con un rictus trágico en los personajes, un mundo carente de luz. ¿Es así? Así es. Y quizá hay una cuarta que es una cuarta visión, que es la última, que es la literatura como narración oblicua, ensayos que se vuelven relatos,
el arte de la fuga, el viaje, no son novelas. Sin embargo, tanto Anagrama como Era las pusieron en la colección de novelas y no las de ensayos, precisamente por la cantidad de narración, porque hay trama. Y también pasión por la trama. Pasión ya por que la trama, sacas sí, a relucir sí, la sí, trama, sí. pertenecería a esta visión del mundo y de la literatura, ¿no? Bueno, tengo aquí una frase escrita por ti que dice: uno, dice Pitol, me aventuro a creer, es los libros que ha leído, la pintura que ha visto, la música escuchada y olvidada, las calles recorridas. Uno es su niñez, su familia, unos cuantos amigos, algunos amores, bastantes fastidios. Uno es una suma mermada por infinitas restas. Sergio, tú eres una persona que desde niño quiso ser escritor y decidió, por lo tanto, construir su propia vida como la de un personaje literario. No, fíjate que yo desde niño fui un lector de tiempo completo. Yo tuve una infancia muy dura. Murieron mis padres cuando tenías 6 años, ¿no? Sí, cuando yo tenía 6 años. Tu padre de meningitis y tu madre ahogada. Ahogada. Y una hermanita que murió casi a las dos semanas de la muerte de mi madre. Entonces, después de eso, mi salud fue muy endeble. Contraje la malaria, una malaria persistente y consuntiva, de la cual mucha gente no se libra. Y yo creo que la lectura me salvó la vida. Cuando apenas acababa yo de conocerla, de aprender las letras, apenas podía yo leer algunas palabras, me llegaron libros, los libros de Julio Verne, que fueron para mí, que no podía yo salir de un cuarto, de un dormitorio, más que en muy pocas ocasiones. Con el olor ácido de las medicinas, creo, en aquel dormitorio. El dormitorio, sí. Y entonces, en Verne siempre, en las novelas de Verne, siempre hay niños o adolescentes que van acompañando a su papá, a sus padres, o buscando a sus padres que están perdidos, o van acompañando a un maestro, como aprendices o como pegamentos de ellos. Entonces, y recorren el mundo. El Verne me llevó al centro de la Tierra, y a la Luna, a la estratosfera, al Sahara, a la India, a la Antártida, a todos lados. Y en eso, lo que más me impresionaba eran esos niños que podían tener tantas aventuras en esos recorridos. Tanto que cuando a veces me visitaban familiares o amigos y amigas de mi abuela, con quien vivía, se sentaban a hacer tertulia en mi recámara, hablaban de lo que sucedía en Potrero, el pueblo donde vivíamos. Cerquita de Veracruz, ¿no? Muy cerca de Veracruz. En un ingenio un ingenio azucarero. Y entonces me parecía tan obsceno casi, tan gris, tan terrible esta vida, las cosas que contaban, que se había robado a la hija del señor tal, que se había muerto no sé quién, y decía yo, pero qué vida tan siniestra cuando el mundo permite aventuras gigantescas, soberbias, audaces, ¿no? Como en los libros de Verne. Y yo estoy seguro que de no haber leído Verne, que lo leí casi todo, yo me hubiera consumido hubiera muerto muy pronto, me hubiera quedado mal para siempre. Y entonces, después de Verne, empecé a leer pues las novelas, la literatura para adolescentes, Stevenson, Walter Scott, Conan Doyle.
otros más, y de ahí ya salté a las novelas del 19. Era tu abuela, me parece, la que te inició en la lectura, Sí, ¿no? mi abuela... Quien te cuidó después de la muerte de tus padres, y era una gran lectora. Sí, mi abuela era una lectora de sol a sol. La lectura como redención, Sergio, es esto que nos acabas de contar. Aquí, en el prólogo de este tríptico de Carnaval, lo digo porque has dicho hace un momento que te hubieras muerto pronto si no hubiera sido por la literatura, ahí dices una cosa muy curiosa. Dices, siempre supuse que moriría en un incidente violento antes de cumplir los 50 años y en un lugar público para mayor afrenta. Bueno, ese sueño afortunadamente no se ha cumplido, ¿no? No. Y espero ya ahora que todavía no, que no se acerque pronto. Pues sí, seguí leyendo. Mi abuela no me ponía ninguna censura. Podía yo leer a los 12 años o 11, Naná, las novelas de Solá, todo, y muy pronto llegué ya a la literatura contemporánea. Es verdad, Sergio, que a ti me imagino que fruto de aquella infancia de las medicinas, de la malaria, de la habitación con olor a ácido por las pócimas, es verdad que adoras los hospitales, que te devuelven la seguridad de la niñez, todos los alimentos y las medicinas junto a la cama a la hora exacta. Sí, sí es cierto. Cada vez que tengo que ir que he tenido que ir a un hospital, y que han sido en casi todos los países donde he vivido, siento como que estoy en la niñez, en una niñez protegida, donde donde todo está hecho para protegerme. Bueno, tiremos del hilo de la vida. En 1950 llegas al Distrito Federal y empiezas a merodear por algunas revistas literarias como Cauce y Estaciones. Y en 1952, muy poquito tiempo después, se produce el mayor deslumbramiento literario de tu juventud. Eso he leído que fue la lectura, el descubrimiento del lenguaje de Borges, y ese descubrimiento se produce leyendo un cuento de Borges, La casa de Asterión. Sí. ¿Fue así? Sí, fue así. Sí. En aquel momento Borges era un escritor casi desconocido, ¿no? Y en Habría México, me imagino que más que en Buenos Aires, ¿no? Habría una docena de personas que leyeran a Borges en México. Alfonso Reyes, que había sido su amigo, que era su amigo, que lo había tratado mucho en Buenos Aires, pero era un escritor para los happy few, ¿no? Era un escritor para unos cuantos lectores en todo el continente y en toda la lengua. Entonces, yo había leído muchas cosas, tenía un acervo de lecturas formidable, pero cuando leí ese cuento, La casa de Asterión, la adjetivación de Borges, el ritmo, las sorpresas que va presentando, la trama, el descubrimiento del misterio que está encerrado en el libro, que está plasmado en una línea última. Todo me dejó verdaderamente extraviado, así de fervor. Juan José Arreola te publica un cuento en Cuadernos del Unicornio. Yo creo que es lo primero tuyo que apareció en negro sobre blanco. Sí. Y ya algún tiempo después aparece esa novela que ya hemos mencionado, Tiempo cercado, ¿no? La primera. Bueno, estamos ya en 1959. Tú, posteriormente, me parece que en El arte de la fuga o quizá en El viaje, incides bastante sobre la nostalgia que sientes de lo que era, no sé, la fraternidad y la vida literaria en el México de los años 50. Algo que ha desaparecido, creo yo, del Distrito Federal de Madrid y casi de todas partes, ¿no? Sí. Yo empecé a publicar a los 26 años, que era muy tarde. Mi generación, los miembros de mi generación habían publicado ya novelas, libros de cuentos, habían estrenado obras de teatro con directores muy importantes, y yo no tenía ninguna noción ningún apetito de escribir. Seguía leyendo mucho, llevaba una vida cultural muy buena, muy divertida,
Y tenía yo maestros magníficos, por ejemplo, Alfonso Reyes, en sus cursos en el Colegio Nacional. Luego los españoles desterrados, que fueron para mi generación pues, los grandes maestros de ese tiempo. Y la vida literaria era mucho más divertida. No había las rencillas que hay ahora, porque no había intereses materiales que ahora son muy poderosos. Como decía Hemingway al terminar su libro París era una fiesta, éramos pobres y felices. Exactamente, exactamente. Había suplementos culturales que nunca se volvieron a repetir, como el de Fernando Benítez, donde la gente escribía y recibía una miseria, un pago simbólico, si es que se recibía. Se escribía por placer o por una convicción de que había que compartir con otras gentes lo que a uno le gustaba, lo que a uno le parecía interesante. Y bueno, ahora en México, tú habrás visto, dicen que esos años eran años cerrados, que eran años de un nacionalismo brutal, pero había una librería francesa que era tan buena como las mejores de París, una librería inglesa magnífica, una librería alemana, una librería norteamericana, italiana. ¿Y ahora ya no las hay? Y ahora ya no las hay, ahora ya solamente hay unas o dos librerías americanas, pero para los textos que tienen que estudiar los estudiantes en las escuelas de inglés. Bueno, dejemos el Distrito Federal, ya volveremos a él, y vámonos nada menos que a China. En 1960 tú te vas efectivamente a China como traductor. Sí, bueno, voy allá con un enviado por la Universidad de México, con un convenio que tuvo la Universidad de México, el rector, con un organismo de cultura. Estábamos en ese tiempo casi muy cerca de reconocer la República Popular China. En ese año, debe haber sido 61, no, 62, 63, hubo muchas conversaciones y estaba se pensaba que era posible, no lo fue. Pero yo fui como periodista literario, si es que se puede decir periodista, para un programa que hacía Max Aub, para un programa de la Radio Universidad que dirigía Max Aub, que se llamaba Ventana Abierta al Mundo. Entonces yo tenía que ir a hacer entrevistas con escritores, con gentes de cultura, ver teatro, ver cine. Así es lo que hago yo ahora. No en este grado, no de este grado. Y también, me exigían hacer unas correcciones de una revista que dirigía un instituto de la viuda de Sun Yat-sen, China Reconstruye, que era más o menos cultural, que no era política. Había otras políticas que eran tremendamente dogmáticas. Y llegué en una época en que se estaba cerrando, bueno, llegué al final de esa época que se llamó las 100 flores, la apertura de las 100 flores, la apertura de las 100 flores. Que fue una trampa. Que fue una trampa. Se abrieron las flores y las segaron rápidamente. Las segaron rápidamente porque hubo también una transformación en la cúpula política del Partido Comunista. Del Partido Comunista.
Entonces, al principio yo podía decir, quiero hablar con el Lao Tse, había Pachín, había extraordinarios escritores y eruditos, gente de teatro, y luego poco a poco se fue cerrando todo eso y entonces ya no me interesó y me fui a Polonia, primero de visita. Bueno, no corras tanto, no corras tanto, sí, Sergio. sí. Yo que, en fin, como traducías allí, entre otras cosas, yo quería preguntarte sobre tu carrera de traductor, que es casi tan importante como tu carrera de escritor. Este es uno de los últimos libros que has traducido, ¿no? El diario argentino de Gombrowicz. Siempre se dice traductore, traditore. ¿Tú crees que se puede traducir sin traicionar? ¿O que siempre hay algo de traición? Siempre hay algo de traición. Nunca se puede traducir exactamente a un escritor, a algún escritor. Hay traducciones soberbias, extraordinarias. Dicen que las de Hölderlin, las traducciones del teatro clásico griego de Hölderlin son extraordinarias. Otras traducciones de la Biblia lo son. Pero en general siempre, y aún en esas, siempre se tiene que perder algo. Mi método, mi forma de traducir, y la que creo que yo podía ser menos, en donde podía yo ser menos traidor, sería leer el libro bien, sentir la respiración del escritor, el ritmo respiratorio, el ritmo de verbal y traducir eso. Ya eso es mucho mejor. Hay traducciones donde todas las palabras están exactamente traducidas, pero no hay ritmo y no hay literatura. Bueno, tú has traducido a Henry James, con Gombrowicz ya lo hemos dicho, a Jane Austen, a Conrad. Se aprende a escribir traduciendo. Mejora tu escritura. Yo creo que yo aprendí traduciendo mucho más de lo que podía, de cualquier otro método. Los sistemas de los narratólogos y todo eso son absolutamente ajenos a mí y a la mayor parte de los escritores, porque esos autores de narratología, esos estudiosos de la narratología, nunca han sabido cuál es el mecanismo interior del escritor. Yo, leyendo a James y traduciendo a James, entrando a su carpintería, a su arquitectura, viendo como un detalle que está en la página 7 se va transformando en la 65 en algo más fuerte, y en la página 300 vemos todo el efecto que ese pequeñísimo detalle ha ido navegando en el libro. Solamente, yo creo que yo solamente lo pude haber aprendido con la traducción. Son cosas que no da la simple lectura. Tengo este libro ahora en la mano, lo he cogido mientras estabas hablando, porque esto que has dicho de Henry James, de cómo un detalle que aparece, no sé, en la segunda página, sí, de repente en la página 65, porque quizá eso es lo que a ti te ha pasado, bueno, en muchos de tus libros, y concretamente en el último, El viaje. Ahí, en una de las primeras páginas del libro, cuentas ese sueño. En tu literatura tienen mucha importancia los sueños, ¿no? Cuentas ese sueño de cuando ibas a Veracruz, a un hotel de Veracruz, llevabas allí un manuscrito en una maleta que tenías que enseñar a tus editores, al español y al de México, y de repente abres la maleta y aparecen unos extraños huevos de los cuales asoman avestruces. Sí. Ha desaparecido el manuscrito. Bueno, te obsesiona ese sueño, y yo creo que en cierto modo el desarrollo de eso es lo que es este libro, El viaje. Yo creo que sí, claro. Bueno, ahora ya, si te parece, podemos irnos no solo a Varsovia, sino a otras ciudades. Y si digo a otras ciudades es porque tú eres un escritor de ciudades. París, Roma, Moscú, Praga, Varsovia, Bristol, Londres, ¿no?
Parece como si las ciudades fueran en fin, un elemento de efervescencia que pone en marcha tu mecanismo literario. Bueno, puede darme imágenes, pero yo escribo muchísimo más cuando estoy lejos de las ciudades. Mi primera novela... Sí, pero eso no significa que las ciudades no te marquen. Las ciudades me marcan, pero me hacen muy difícil, se me hace muy difícil vivir en ellas y escribir en ellas. Bueno, de hecho, te has ido a vivir a la selva, a Jalapa, pero de eso hablaremos al final. Pero mira, El tañido de una flauta... Venecia. Es Venecia, pero lo escribí en Cadaqués. Yo vivía en Barcelona y me prestaban una casa para temporadas en Cadaqués, y ahí era donde escribo. Todos estos, el tríptico, las 3 novelas fueron escritas en Madeira, en Lanzarote, en Palmas, en Gran Canaria. Islas. Siempre islas, acabas de citar. Siempre en la cercanía del mar. Bueno, has dicho Barcelona. Estuviste en Barcelona, me parece, desde 1969 a 1972, 72, en pleno apogeo de aquello que se llamó la Gauche Divine, ¿no? Sí. Y el estallido del boom. Y fue entonces cuando conociste en casa de Luis Goytisolo, lo ha contado Donoso en su historia personal del boom, a Jordi Herral, de tu editor. ¿Qué recuerdo tienes de todo aquello? Bueno, fue una Barcelona aquella. Fue un lugar extraordinario. Fue un lugar extraordinario. Había una ebullición inmensa, una ebullición cultural, una ebullición política, político-cultural. En el año que yo llegué o al año siguiente apareció Tusquets y apareció Anagrama. Tú dirigías una colección. Yo dirigí una colección de heterodoxos, ¿no? sí. Pero tengo aquí una anotación también de tu puño y letra, Sergio, que dice: mi experiencia en esa ciudad, Barcelona, fue muy intensa, definitiva, dirías, pero mantuve mi propia literatura como algo secreto. Todavía no era el tiempo de manifestarla. Sí. Estaba yo haciendo mi primera novela y era una época... Esta. Y era una época que a mí me parecía terrible. Me parecía terrible la tiranía de tel quel, de los franceses. De los experimentalismos literarios, el lenguaje como protagonista, todo aquello, ¿no? Todo eso. Y yo tengo una pasión por la trama. Entonces, era muy difícil porque pensaba yo, a veces temía que lo que yo escribí, que lo que estaba escribiendo era como del siglo XIX, como Pereda, digamos, como los folletines mexicanos, pero nunca pude y nunca quise alejarme de la trama. Ahora todavía dicen algunos que solamente la palabra, la trama es fundamental. Pero si uno lo decía entonces, parecía una provocación, que estaba uno diciendo una provocación, si decía uno que leía a Dickens y que le gustaba a Dickens o Galdós, creían que era uno o un papanatas, o un aldeano, o un provocador. Con razón llegarías a publicar muchos años después esta pasión por la trama. Sí. Importante la trama y también, como diría Graham Greene, el revés de la trama. Y el revés de la Pero trama. llegan los anuncios, Sergio. En cuanto Muy pasen, bien. volvemos.
Hoy, en negro sobre blanco, un solo protagonista, el escritor mexicano Sergio Pitol. Les recuerdo que todas sus obras publicadas en España, o casi, llevan el prestigioso sello de la editorial Anagrama. Sergio, estamos en Barcelona, vámonos a otra ciudad, vámonos a Roma, y a propósito de tu estadía en esa ciudad, has escrito: en Roma descubrí esa liberación interior para poder escribir mi obra como me diera la gana, sin tener que pensar qué cosas estaban de moda, tratar de quedar bien con algún grupo, ni adular a nadie, y durante 20 y tantos años escribí en esas condiciones de soledad. Enviaba yo mis libros a México, se publicaban, no sabía cuál iba a ser la reacción, ni tampoco me interesaba. Sí. Mira, para mí Roma fue importantísima. Fui allá hacia en 1961 hasta la mitad de 1962. Yo había publicado ya esos cuentos con una plaquette con nuestro escritor, ¿cómo se llama? Que me lo citaste, ¿En Roma? No, en México. Arreola. Con Arreola. Yo ya había, le había entregado a Arreola unos cuentos que publicó en una plaquette y había hecho un libro también de cuentos que era Tiempo Cercado. Y de ahí pensé que ya había yo terminado con la literatura, con la escritura. Pensaba que estos cuentos primeros eran como el desechar un mundo que no me correspondía, que era el de mi abuela, mis tíos, un mundo antiguo, que eran los relatos que oía yo de niño sobre las vicisitudes que mi familia pasó durante la revolución o posrevolución. Y cuando publiqué el Tiempo Cercado, dije, ya me deshice de estas cosas, ahora mi vida yo la manejo. Pero no salía nada, no tenía ganas de escribir, nunca tuve ninguna iniciativa en 6 o 7 años hasta llegar a Roma. En Roma sentí esta libertad, estas opciones de varias, ¿no? que se movían, utópicas, en la Roma de los años 60. Yo estaba allí, ¿cómo no nos conocimos? ¿Ah, sí? Nunca me en lo he explicado, 61. No, yo llegué un poco más tarde, yo llegué en el 66. Sí. No, 63, yo llegué en 61, 61, 62. Visitaba yo a María Zambrano, le fue la que te descubrió mecanografiaba a Benito Pérez Galdós. Ella, Zambrano, sobre todo. Un autor muy importante para ti. Sí, ¿no? muy importante. A Galdós me lo descubrieron los republicanos. María Zambrano en Roma, que estaba escribiendo su libro sobre Galdós, pero ya en México Cernuda había publicado unos ensayos y unos poemas sobre Galdós. En el mundo de los literatos republicanos, Bergamín, el maestro Pedroso, que no era el jurista, para ellos era muy fuerte la visión de Galdós y toda mi generación la recibimos. Pero en Roma sentí esa libertad de no estar en un grupo, de no estar de no tener que estar a la moda, de no tener que leer tal cosa y decir exigirme que me gustara porque le gustaba al maestro del grupo, al gurú. Y eso me desató de muchas cadenas para siempre. Hasta ahora. Yo no sé, Sergio, si fue también en Roma o en algún otro lugar donde te acercaste a un autor español que también es fundamental para el entendimiento de tu obra, Tirso de Molina. De todo el juego de las máscaras, el disfraz, el no saber quién es el personaje, eso viene de Tirso, ¿no? Sí, eso viene de Tirso.
Claro. Bueno, una de las vertientes, una de las fuentes de mi literatura, una de las parte fundamental de mis lecturas es el Siglo de Oro. Y del Siglo de Oro prefiero a Tirso, como temperamentalmente me siento muchísimo más cerca. Mis relatos hay en una novela que debe haber sido... el desfile del amor. Bueno, que está también aquí, el desfile del amor, en este tríptico del carnaval. Hay un capítulo que es casi sobre Tirso, precisamente por el disfraz, por el juego de equivocaciones. Esa es una de tus obsesiones, ¿no? Ese es uno de mis ingredientes fuertes. El disfraz como subversión del orden establecido, sí, y como tantas otras cosas, ¿no? Exactamente. El acontecimiento más importante de tu vida, también lo has escrito tú, fue cuando conociste a un psicólogo que era hipnotizador y que había, con sus prácticas de hipnosis, había logrado vencer la esterilidad de algunos autores, sí, que no rompían escribir. Y tú literalmente has escrito que el psicólogo te hipnotizó y que tú, cuando te hipnotizó, empezaste a recordar que estabas en la terraza de una casa de campo con tu hermano. Éramos pequeños, dice, todo estaba en penumbra. Mi hermano lloraba. De golpe recordé. Estábamos en casa de unos amigos íntimos de mis padres. Acabábamos de ver cómo sacaban a mi madre ahogada del río. Yo había vuelto muchas veces a esa casa, pero no recordaba ese episodio. Cuando salí de la consulta, me fui sintiendo poco a poco mejor y empecé a ver el mundo con ojos nuevos. Tenía una gran sensación de salud y comprendí que todas las cosas importantes de mi vida estaban dictadas por aquel terror. Aquel recuerdo enterrado había provocado que me pasara la vida huyendo, cambiando de país, dejando buenos puestos de trabajo para comenzar de cero. Uno de tus libros se llama El arte de la fuga, efectivamente, y yo he titulado esta charla contigo El arte de la fuga. Háblanos un poco de esa experiencia de hipnosis, Sergio. Bueno, fue una experiencia extraordinaria, como lo digo ahí. Yo había recurrido a este psicólogo, a este hipnotista, que era un psicólogo que había hecho unos estudios profesionales en California sobre parapsicología, después de haberse recibido como psicólogo. Y yo fui a verlo para quitarme el tabaco. Y eso no lo consiguió, porque sigues fumando ahora, ¿no? Fumo en los viajes, luego dejo años o meses y vuelvo, pero me estaba sintiendo muy mal y después de oír tantas cosas sobre Federico Pérez del Castillo, dije, bueno, si ha logrado tantas cosas, va a ser para él muy fácil quitarme del tabaco. Y entonces cuando llegué allí me explicó cómo iba a ser el tratamiento, cómo me iba a hipnotizar, y me dijo, mira, piensa varios momentos importantes, recuerda varios momentos importantes para ver si en ellos está el tabaco y para ver de qué manera está incrustado y en qué momento, sí, en qué circunstancias el tabaco en ti. Y entonces me durmió, bueno, me hipnotizó. Es un hipnotismo blando, donde tú vas viendo todo y recordando, estás viendo todo lo que recuerdas. No como los de Charcot que Freud aplicó y que hizo caminar a señoras que habían estado paralizadas 20 años por una neurosis, pero cuando salían las hizo caminar, las mandó a abrir una ventana, a tomar unas manzanas, etcétera, etcétera, pero cuando se despertaban de la hipnosis no tenían ninguna memoria de eso, ningún recuerdo, y no podían caminar ya, se quedaban paralizadas. Esto va uno viendo todo. Entonces,
Cuando estaba yo ya en la forma hipnótica, sumido en la forma hipnótica, empecé a ver como una cinta que se iba moviendo horizontalmente, muchas imágenes mías que no tenían ninguna cronología. Podía ser una cosa, un incidente de 15 días atrás y luego algo de 25 años atrás, estar en un barco, estar comiendo con unas personas, estar con amigos de la facultad en un bar. Pero pasaba se movía por toda la vida, y lo que veía yo, lo que racionalmente podía yo ver de todo eso, es que ninguna de estas cosas eran importantes. Y él me había dicho, piensa en cosas importantes, y yo estaba viendo solamente cosas absolutamente inanes, sin ningún interés. Me reconocía, y que reconocía a las personas por la ropa, por el lugar donde estábamos, todo, hasta que en un momento se paró el movimiento. Y entonces empezó no pasaba la cinta, sino de la imagen donde se había parado. Veía yo a mi hermano, veía yo que lloraba, y entonces empezó un movimiento en esa escena, un diálogo con él, preguntas, todo hasta el momento en que recordé ahí en la hipnosis con mi hermano en una plataforma, en una terraza llena de palomas. Recordé haber visto a mi madre, cómo la sacaban del agua, cómo la trataban de revivir, y el terror brutal de saber que ya sabía mi padre muerto, mi madre muerta. Nosotros habíamos ido de visita a una comida en este lugar, desde otra ciudad, desde México. Habíamos ido a eso y ya no tenía padres. Estábamos mi hermano y yo en una casa que no sabíamos de quién era, simplemente que eran de amigos. Si nos iban a regalar, nos iban a tener ahí indefinidamente, o nos iban a poner a otros lados, pero ya no teníamos familia. Y entonces un terror brutal, que ya no lo veía, sino lo empecé a sentir. Y me sacó de la hipnosis, porque me puse muy mal. Y entonces le conté todo lo que me había yo visto. Él se estaba muy preocupado. Me dijo, mira, vete al hotel, que estaba como a 30 minutos o 20 minutos en Guadalajara. Vete al hotel caminando, ve respirando hondo. Si llegas al hotel y te sientes mal, háblame inmediatamente. Si en la noche te pones mal, háblame. Yo y tanto Carmen, su esposa, como yo, vamos a estar aquí, y nos iremos a verte y todo. Y cuando salí como sonámbulo. Lo primero, si hubiera pasado un coche, un taxi o algo así, me hubiera arrollado, o lo hubiera parado, porque no podía casi ni caminar. Pero no pasaron coches, pero era en una colonia lejana del centro. Y entonces fui caminando, respirando, y de repente empecé a ver los colores de unas bugambilias como si nunca los hubiera yo visto, como el personaje que me dices de Calvino. Algo que nunca había yo visto. Las flores tenían muchísimo más color. Empezaba yo a sentir que la respiración, que me era difícil en los primeros, la
era más fácil, y cuando llegué al hotel no llegué enfermo como podía pensar el hipnotista, sino llegué con un placer, con un gusto, y me fui a mi habitación y pensé eso. Ya caminando sentí que había yo tocado una llaga viva de la que nunca había yo tenido ningún conocimiento, que no sabía yo que estaba enfermo, y que en ese momento lo había visto y que seguramente se iba a cerrar la llaga. Y al llegar al hotel, en mi cama y todo, recordaba que bueno, mi vida estaba, como leíste tú ahí, mi vida estaba decidida por ese momento de 6, cuando tenía yo los 6 años, de no tener un compromiso emocional fuerte con nadie, ni con una ciudad, ni con un lugar, ni con un trabajo, sino que en ese momento que lo sentía yo, iba yo a otra parte para no sentir el dolor que podría repetirse. Bueno, pero a partir de... Estaba mirando hace un momento ahí porque nos quedan 12 minutos, sí. Sergio. Bueno, a partir de ese momento... A partir de ese momento mi literatura se transformó. Pero se transforma y sigues fugándote en la literatura. Sí, pero es de otra manera, de otra manera. De otra manera, ahora es voluntariamente, recordando el arte de la fuga. Está aquí, sí. Recordando el proceso de la hipnosis, comencé a jugar en mi mesa de escribir, hacer, pensar, dejar la mente vacía y recordar algo. Y entonces en el recuerdo venían así las imágenes como en la hipnosis, hasta que se paraba en un lugar, y nunca era en ninguno de estos textos, no hay nada que sea importante. No hay nada que sea... He visto muchos episodios en la vida, históricos y todo, pero nunca fueron esos, sino una cena con María Zambrano en Roma, sobre una librería que conocí en un lugar... Bueno, vamos a ver, Sergio, lo que nos acabas de contar, lo de la hipnosis, más que hipnosis, parece un proceso de psicoanálisis. Y se parece Eso también es lo mucho... de Laing, que es que en los años 80, no 60 y 70, este inglés que con un sistema de la antipsiquiatría que llevó a pacientes verdaderamente desbocados por enfermedades mentales, los llevó hasta la niñez, donde empezó ese proceso. Y los curaba. Bueno, en cualquier caso, ese proceso que también se parece mucho al de la meditación entendida como se entiende en Oriente, bueno, es el que a partir de ese momento inspira toda tu literatura, es tu proceso de creación. Al comienzo del arte de la fuga, tú dices que tú te sientas aquí en la terraza de un bar y dejas que las imágenes se sucedan en tu cabeza, y cuando se detiene una de ellas, allí es donde empieza tu relato, ¿no? Ahí empiezo a escribir el entorno, recordar las cosas más, las conversaciones. El viaje es así, el viaje también, voy pasando por muchas cosas. Bueno, eso es, todos tus personajes quizá por eso son dubitativos sobre sí mismos y sobre el prójimo. Nada está detenido, Nada ¿no? está Todo detenido, vibra en tu literatura, ¿no? Sí, todo es conjetural. Bueno. Los finales son conjeturales también. Fernando Rodríguez Lafuente te ha definido como un viajero oblicuo. Tú mismo has utilizado en la primera parte del programa la palabra oblicua, que yo creo que es otra de las palabras claves para aproximarse a tu literatura. Escritor fronterizo que descubre ciudades mestizas e invisibles, decía Rodríguez de la Fuente, la literatura como diálogo sobre y entre libros, el ensimismamiento, etc. ¿Ese es el contenido de tu obra? Yo creo que sí. Y es el contenido de mi vida. Pero eso se basa...
Eso, impreso. el primer texto del arte de la fuga se titula Todo está en todas las cosas. Y esto que estamos diciendo, de lo que estamos hablando, requiere un planteamiento casi alquímico. Exactamente. El de la holografía, omnia in unum. Sí, todo está en todo. Todo está en todo. Eso es lo que digo allí. Es una de las máximas de la alquimia. Tú has dicho que la peor influencia es la propia. Sí. Y lo has dicho citando a Bioy Casares cuando decía copiarse a sí mismo es sumirse en la muerte. Pero al mismo tiempo siempre nos dicen los lectores y sobre todo los críticos y los profesores de historia de la literatura que la mayor parte de los escritores escribimos siempre el mismo libro. ¿Cómo se compagina lo uno con lo otro? Escribimos el mismo libro, pero no lo escribimos de la misma manera. Sí, todos estos libros son el testimonio de mi vida, en ellos está el testimonio de mi vida. Pero hay algunos que se agrupan durante un periodo, se agrupa, por ejemplo, las 3 novelas del tríptico de Carnaval, que yo no pensaba que iba a ser un tríptico, pero fue así, que están escritas con un estilo, con una poética más o menos común. Si hubiera yo escrito una 4ª novela con este contenido, pienso que la hubiera ya hecho mecánicamente, que tenía el riesgo de repetir porque ya se conocía yo los procedimientos, ya los había yo ensayado, ya los había eso, y entonces pasé a esto. De convertirte, como decía Cela, en tu propia mascarilla fúnebre, si hubieras seguido por ahí, ¿no? Sí. Bueno, tengo aquí en la mano este libro que es de 1984, me parece, ¿no? Por lo menos en España aparece en el 84. El Vals de Mefisto. Son 4 cuentos que tienen mucho en común, 4 relatos inquietantes y perfectos. Tan perfectos que son muchas las personas que dicen que, sobre todo el primer cuento, el Mefisto Walzer, es el cuento más perfecto de la historia de la literatura mexicana. Bueno, sí, yo creo... ¿Qué vas a decir tú? Pero bueno, no, yo creo algo. yo creo que es uno de los libros mejor escritos por mí. Hacía muchos años que no había yo escrito. Hacía varios años. Estaba yo pensando en una novela que luego fue el desfile del amor, pero no lograba yo, o Juegos Florales, no lograba yo enfocarlos bien, y entonces estuve era agregado cultural en Moscú. Y me acuerdo de un día, 21 de marzo, lo recuerdo porque fui a la embajada y era día festivo, y yo no recordaba, era la muerte de Juárez, y entonces me decidí no regresar a mi casa, a mi departamento, que era muy lejano, sino ir a la casa de León Tolstoy en Moscú. Yo había ya estado en Yasnaya Poliana, donde era la gran casa. Tú te habías enamorado de la literatura rusa a los 12 años leyendo Guerra y Paz. Leyendo Guerra y Paz, sí. Sigue. Sí. Bueno, fui a la casa casa museo de Tolstoy en Moscú. Era muy temprano, la estaban abriendo apenas, estaban llegando las empleadas, que eran unas señoritas o unas señoras muy viejecitas. Estaban desayunando mientras se movían ahí, tomando su café o su café con leche, y moviendo muebles, un baúl entre varias. Y no había todavía turistas, no había ninguno. Entonces la vi como si fuera, sentí que ahí vivía Tolstoy, que el conde y las condesas estaban en el campo, y estaban todavía solamente quedaban los empleados o las parientas pobres que tenía toda familia rica rusa. Y
y al recorrer la casa, que era una casa magnífica de madera, de leños enormes, con 2 o 3 grandes salones para bailes, para tertulias, para conciertos, rodeadas de unos dormitorios minúsculos, como de colmenas, hasta la de Tolstoy y su esposa, que era una cosa minúscula, y donde escribían y todo, y recibían, donde ella administraba las fincas y todo, y llegaba gente. Bueno, y pensé, bueno, esto es el modelo, la casa de la tribu, porque aquí no puede haber secretos. Ahí dormían los 12 hijos, los 10 o 12 hijos e hijas, la costurera, la sombrerera, las nodrizas, los maestros franceses o alemanes, todos hacían en una cosa donde todos podían oír, y entonces vi que eso era la novela rusa. En la novela rusa todos, sobre todo en Dostoyevsky, pero también en Tolstoy y en Gogol, todos saben todo. Todos, no hay secretos. Bueno, ese es el modelo, en cierto modo, de toda tu literatura, por lo menos de gran parte de la literatura. Y cuando llegué y cuando regresé a mi casa, después de esa mañana en el mundo de Tolstoy, comencé a escribir, y de ahí salieron todos estos... El juego de la matrioshka, ¿no? El juego de la matrioshka, de las cajas chinas, claro, ¿no? Claro. Eso es el vals de Mefisto, esto es el arte de la fuga, esto es el viaje, ¿no? Exactamente. Un juego de cajas chinas. Juegos florales también, el tañido de una flauta. Sergio, también. estaría aquí horas hablando contigo, pero nos queda un minuto y tengo que hablar de lo que ahora estás haciendo. Te has ido a vivir a Jalapa, tú eres solterón empedernido, sí. Te has ido a vivir a Jalapa, un lugar casi selvático, a un paso de Veracruz, y dices que vives feliz, que tienes una casa maravillosa en un lugar de vegetación no menos maravillosa, que tienes todo el tiempo para ti, que ves a poquísima gente, que no sales nunca después de las 5 de la tarde, que tus hábitos de trabajo son muy estrictos, horas para la lectura, horas para el trabajo, horas para el paseo, y que escribes de noche. Háblanos un poco para terminar de este paraíso que te has preparado en Jalapa. Sí. En Jalapa encontré una casa en ruinas hace tiempo, cuando regresé a México, hace 14 o 15 años. Al llegar después de 28 años de no vivir en México, la Ciudad de México se me hizo muy violenta, muy antihigiénica, muy enemiga. Y entonces estuve buscando lugares y llegué a Jalapa una vez a dar una conferencia. Jalapa es la capital del estado, de mi estado, de Veracruz, de donde viví de niño, de adolescente, en la primera juventud. Y empecé a arreglar esa casa con un arquitecto muy bien, y luego se fue y luego hice jardines en unas colinas. Puedo vivir ahí plenamente. Me visita poca gente, yo visito poca gente, juego con mis perros, los paseo. Y ahora estoy escribiendo. Me encerré 1 mes y medio en Sitges. Iba yo a afinar unos ensayos como los del arte de la fuga para Anagrama. Y en la primera noche que llegué al departamento, en lugar de abrir el sobre donde tenía yo los ensayos para corregirlos, comencé a escribir una novela de folletón. Te encontraste con otro huevo de avestruz. Sí, exactamente. Sergio, si un día te hago una visita en Jalapa, ¿me vas a echar con cajas destempladas? No, hombre. ¿Altero tu tranquilidad? No, verás, te querrás quedar ahí. Pues allí iré. Y es tu casa. Muchas gracias, Fernando. A ti. Casi 1 hora la que se cumple en este instante de distendida conversación con Sergio Pitol, mexicano, novelista, narrador, traductor, profesor, viajero.
toda una vida ya, y lo que le queda por bailar, vivida en las trincheras incruentas de la literatura. Léanlo, no se arrepentirán. Su último libro, perdonen la insistencia, es este, El viaje anagrama. Pero no se olviden de que esa misma editorial ha publicado prácticamente todas las obras de este escritor de fondo. Sergio, que te vaya bonito, como dicen en tu tierra. Gracias por escribir y por tu presencia en este episodio de Negro sobre Blanco que ahora llega a su fin. Nos vamos, de momento, pero regresaremos aquí dentro de 7 días para oficiar en los altares de la santa literatura, santa y a menudo pecadora, no quita lo uno a lo otro. Gracias por leer. Buenas noches.